Ricardo Corona es un claro ejemplo de perseverancia dentro y fuera del campo. Exjugador de Liga Mayor con el Tecnológico de Puebla. Su pasión por el fútbol americano lo llevó a trascender y a encontrar en el flag football un camino para seguir brillando. Hoy escribe una nueva página en su historia al coronarse campeón del torneo continental de flag football en Panamá con la selección de México. Su trayectoria está marcada por la disciplina, la entrega y sobre todo por una cualidad que lo define: nunca darse por vencido ante las adversidades. Ricardo Corona ha demostrado que con trabajo constante y convicción, los sueños deportivos pueden alcanzarse y convertirse en un orgullo para todo un país. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estamos en una entrevista con una persona muy especial, Ricardo Corona, mejor conocido como Kikis. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, hermano, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ti por aceptar. Bueno, el día de hoy estamos en Mostoboy. Recuerden amigos que tenemos una promoción muy especial para todos ustedes, y es que si dicen que vienen por parte de Pantera se van a llevar el 10% de descuento en el total de su cuenta, así que no dejen desaprovechar esta buena promoción y vengan a Mostoboy. Bueno, Ricardo, ¿qué te parece si empezamos? Para la gente que no conozca a Ricardo, ya vieron su semblanza. Actualmente acabas de conquistar la medalla de oro en Panamá. Correcto. ¿Qué más podemos decir? Un atleta poblano, orgullosamente poblano, que está dando de qué hablar a lo largo del mundo. Pero ¿qué te parece si empezamos por el principio? ¿Cómo llegaste primero al fútbol americano? Todo empezó, bueno, yo desde muy chiquito, desde los 6, 7 años, un familiar, un tío mío fue a entrenar ya a Aztequitas y nos invitó un día, dijimos, a ver, pues vamos a probar mi hermano y yo. Sí. Y ya una vez que fuimos, ya no volvimos a salir desde los 6 años. Toda mi vida jugué en Aztecas, en la UDLA, hasta la prepa que tuve un ofrecimiento de beca en la prepa del TEC aquí en Puebla, y bueno, pues ya después en la universidad también aquí en Puebla. ¿Y recuerdas cómo fue ese primer entrenamiento? ¿Recuerdas qué drive se llevó a cabo? ¿Qué entrenamiento estaban llevando? Porque pues muchos les pasa que llegan al fútbol americano y les toca de que golpe y ya dicen muchas gracias. Sí, seguramente fue estos drills de golpeo, ¿no? Como los drills que había en la vieja escuela. Ahora ya no es tanto como antes, pero sí, recuerdo, yo creo, correr vueltas al campo junto con mi hermano, no te digo porque estaba con él, correr algunas jugadas, algunos drills de tacleo, pero pues muy divertidos desde el principio, ¿no? Te das cuenta que cuando algo te apasiona, desde el primer momento lo disfrutas, entonces pues así me pasó. ¿Desde el principio llegaste a jugar de DB o antes tenías otra posición? No, de chiquito, en infantiles se suele dobletear, así se dice, sí, ¿no? Sí. Juegas de ofensivo y de defensivo. En mi primer año jugué de receptor y de córner en la defensa, entonces así fueron mis primeros 2 años, que recuerde, y ya después pues vas evolucionando y también jugué de quarterback en algún momento, de corredor. Pues más que nada pues te van utilizando de diferentes posiciones, ¿no? Y ya luego vas encontrando tu camino a qué posición te quieres dedicar. ¿Y recuerdas ese momento, esa jugada, pues que dijeras tú, quiero ser DB y voy a irme por la posición defensiva? Yo creo que alguna intercepción que hice en mi primer año fue chistoso porque en ese año hice un touchdown, mi primer touchdown de visita y mi primera intercepción aquí en la UDLA. Entonces fue como que yo creo que lo que más recuerdo y nada, pues te digo, como vas creciendo te vas dando cuenta de lo que quieres, y yo toda mi vida quise ser defensivo, entonces pues ahí sigo, en eso sigo. Y finalmente, pues bueno, tu paso en el fútbol americano va bien, pasas tus infantiles, como dices, en Aztequitas. Posteriormente viene la posibilidad de que te habla el TEC para becarte, ¿no? Para la prepa. Sí, en la prepa, a la mitad de la prepa, ahí tuve la fortuna de que me revalidaran ciertas materias que ya había cursado y nada, continuar la segunda mitad de la preparatoria. Ahí tuvimos algunos torneos, la verdad es que nos fue muy bien. Se empezó a juntar una buena generación en el TEC, traían chicos de Cancún o de Ciudad de México, de Querétaro, pues de varios lugares. Sí. Y se hizo una buena generación que posteriormente, ahí en la prepa jugué como 1 año y medio, incluido intermedia, y ya después el brinco a Liga Mayor, que casi brinqué con todos los de mi generación de prepa, entonces pues fue una experiencia súper bonita, la verdad. Sí, pues el hecho de llegar con los que te acompañaron en este proceso de juvenil, intermedia, llegar a mayor, ¿cuál fue tu primer momento así especial en la Liga Mayor? Yo creo que hay muchos, la verdad es que hay muchos, tengo muchos que contar, pero yo creo que de los más bonitos, que en nuestro primer año, en el año de novato, hubo un tazón en Dallas.
en el estadio de los Vaqueros, en el AT&T, y fuimos a jugar contra el Tec Ciudad. Yo creo que eso fue algo que nos marcó a toda la generación, por todo el viaje, la experiencia, jugar en un estadio que en ese momento era, bueno, ahorita también es de primer nivel, pero en ese momento era de lo más nuevo, la pantalla, los compañeros, ganamos ese partido, pues igual que toda mi familia haya ido a apoyarme, la verdad es que yo creo que ese es uno de los momentos que más marcado tengo en mi vida. No, la verdad es que, como tú dices, es una experiencia inolvidable el hecho de poder competir contra los mejores, en los mejores estadios, ya de una manera más profesional. Digo, no es lo mismo nuestros vestidores a esos vestidores. Sí, totalmente, es todo distinto, la verdad es que ellos se dedican a eso, ¿no? En ese tema son los número uno y bueno, jugar allá te llena de ilusión totalmente, la verdad. Y en tu paso aquí, hablando ya de Liga Mayor, porque nosotros aquí en Panteras tenemos muchos estudiantes atletas, en tu caso, ¿cómo le hiciste para poder llevar las materias y el deporte de la mano? ¿Eras bueno para la escuela? Me costaba ciertas materias, algunas me costaban. La realidad es que ya en este tipo de becas, como son becas deportivas, tienes que mantener cierto promedio. Sí. Y en ese momento el head coach que teníamos se enfocaba muchísimo en la escuela. Nos decía, de hecho nuestra filosofía era estudiante-atleta, ¿no? Primero el estudio y ya después ser atleta. Realmente, si no tenías tu avance académico, ciertas materias aprobadas, no te dejan jugar. Si tenías ciertas faltas registradas, por ejemplo, te quitaban las comidas, cosas así. Entonces, tú tienes que hacerte pues la disciplina y tener en mente que pues tú estás ahí por la beca y si no mantienes tu beca, te vas a ir. Entonces eso es una motivación que tú tienes todos los días en la cabeza y pues nada, es aplicarte, entregar los trabajos, ir a todas las clases, ir a asesorías después, en el examen que te vaya bien y pues nada, realmente los coaches nos apoyaban mucho con eso. Teníamos un tutor especializado en ver cuáles eran las situaciones de cada jugador y acompañarlo. Sí. Entonces, pues sí, es eso, ¿no? Era muy complicado, es complicado mantener ese ritmo de vida, pero muy satisfactorio. ¿Y recuerdas cuál era tu horario o cómo llevabas tú tus tiempos? Sí, era un poco complicado porque la única hora en la que todos podíamos estar juntos, los 60 personas, los jugadores y los coaches, era en la muy mañana. Okay. Entonces entrenábamos a las 5 de la mañana. Primero teníamos tu día una empezaba junta, como 4:30 más o menos. pues por ahí, porque teníamos juntas de, por ejemplo, equipos especiales. Okay. Luego junta de defensa y ya luego el campo. O luego de las juntas te vas al gimnasio, haces campo, te vas a desayunar, bueno, te vas a bañar porque era casi una obligación, sí. Obviamente, ni modo que vayas todo sí, obvio. Apestoso. Te bañas, comes en 10 minutos, rápido te desayunas y vas a clase, ¿no? De 9 a 1 clase, luego otra junta y luego acomodas tus clases después. Entonces eran horarios súper apretados, súper demandantes, pero era la única manera. O sea, no había otros horarios disponibles, entonces pues nos tocaba. ¿Y más o menos como a qué hora acababa tu día? O sea, empezaba más o menos, pon tú que 4:30 para que te diera tiempo de levantarte, irte a entrenar a las 5 y a qué hora ibas acabando. Pues dependía del día porque no todos los días tenía las mismas clases, pero en promedio tal vez a las 5 o 6 de la tarde. Ok. 7, ¿no? De repente había clases medio extrañas, o había clases a veces que terminaban a las 10 de la noche. Entonces, había una variación, pero sí, 6, 7 de la tarde puede ser. Y luego de ahí, pues te tienes que dormir lo más temprano posible para intentar recuperar y pues tienes que cumplir con las tareas. Y sí, todo exacto, es llegar, empezar a hacer proyectos, tareas o quedarte ahí en la uni, ¿no? Luego sí. No te ibas, te quedas en la biblioteca haciendo proyectos o estudiando y llegar a tu casa, cenar tal vez y órale, a dormir porque pues, al otro día otra vez es temprano empezar. No, y principalmente yo creo que tu motivación era, como lo dijiste, seguir ahí por la beca, ¿no? Que ya te habías ganado gracias al deporte, ahora finalmente cuidarla, cumplir y acabar. Sí, claro, el objetivo principal era acabarlo, ¿no? Acabar con un título porque pues para eso entrenas y obviamente el hacer el deporte y representar a tu universidad, para mí el fútbol americano es el mejor deporte del mundo, pues eso es lo que te sigue motivando, ¿no? Que querer llegar al fin de semana a jugar, que sí. Tengas un buen partido, obviamente ser campeón, dejar tu huella en la institución o como sea, pero sí, pues esa es la motivación que encuentras todos los días y obviamente estudiar en una universidad pues muy buena, es una gran oportunidad. Y hablando ahorita de pues lo que te hace protagonista del flag football, ¿cómo llegó a ti, a tu vida este deporte? Sabemos que pues va mucho de la mano del fútbol americano, pero sin embargo, ¿cuál fue tu primer acercamiento?
saliendo de la uni te quieres desintoxicar, ¿no? Pues del estudio y del fútbol americano, Sí. porque son muchos años en lo que ya llevas jugando, bueno, al menos en mi caso. Y entonces tomé tal vez un medio año de descanso, un año, no recuerdo muy bien. Y pues muchos amigos ya estaban jugando, ¿no? Yo nunca lo había jugado, lo jugué hace muchos años, pero un fin de semana y listo, nunca había vuelto a jugar. Y hay muchos amigos que estaban jugando y que decían, oye, te invito, oye, no sé qué, vente a jugar. Y tú como jugador de americano, como que al principio no te niegas a jugarlo, ¿no? Sí. Dices, nah, el americano es pues el deporte que manda, ¿no? Sí, y claro. la realidad es que sí, y esto es algo que viene derivado del fútbol americano. Pero al final, pues sí sientes esa emoción, esa adrenalina. Obviamente el chip de nosotros es siempre ganar, ¿no? Entonces quieres seguir compitiendo. Y la realidad es que empezó a tener un buen boom. Entonces, por invitaciones de amigos a primero torneos ráfaga que se hacen Sí. por fines de semana, me invitaban, ¿no? Y jugaba. Ya después amigos me fueron invitando a sus equipos y así fue como inició. En el 2018, por ahí, 2019 empecé a jugar flag Ok. y ya de ahí para adelante. No, pues eso no son muchos años No son los que muchos llevas y pues digo, has logrado destacar. Como bien dices, los principios del fútbol americano pues se llevan a cabo a flag, ¿no? Y una persona Correcto. que ya jugó el fútbol americano, que conoce el deporte, que conoce pues todas las dimensiones, todas las jugadas, pues yo creo que puede llegar a destacar un poquito más que los que solo han jugado flag por esta combinación de los deportes. Sí, yo creo que eso es, por ejemplo, una de las claves ahorita de la selección mexicana de flag, que casi todos, o más bien me atrevo a decir que todos, hemos jugado fútbol americano y muchos han sido leyendas Sí. en el fútbol nacional, receptores, hay otros que están jugando ahorita Liga Mayor, entonces eso te da una herramienta súper, yo creo que es una ventaja incluso contra alguien que no ha jugado fútbol americano, no solo por el conocimiento del fútbol, sino también por la disciplina que te genera el fútbol americano. Entonces tú ya, yo lo veo así, un jugador de fútbol americano ya sabe qué hacer, tú le dices qué hacer y pues, acata, ¿no? Acata Sí, las claro. reglas y trabaja por ello y listo. Entonces, sí, yo creo que es una gran ventaja, la verdad sí es una gran ventaja. Y en tu caso, digo, como bien mencionabas anteriormente, erróneamente muchas veces la gente piensa que el fútbol, jugando flag fútbol, pues es como que para niñas o es un deporte que pues lo menosprecian. Sin embargo, pues el día de hoy ya es un deporte olímpico donde México es potencia. ¿En tu caso no tenías ningún pensamiento así antes de conocerlo? No, yo no conocía la selección de flag, sí la conocías porque ves noticias, ves resultados, pero no sabía cómo entrar, no sabía cuál era el proceso. Entonces yo la selección mexicana la conocí hace 3 años. Ok. Hace 2 fue mi primer proceso y ya este año pues me quedé, ¿no? Entonces realmente no hay tanto conocimiento, pero ahorita México ya, como dices, es potencia y hay una gran posibilidad de ganar medallas olímpicas. Entonces esto está creciendo muy fuerte, no solo en México, sino a nivel mundial y va a seguir creciendo muchísimo. Y en tu caso, que no sabías cómo se lleva a cabo el proceso, para la gente que nos ve y que igual no sabe cómo se lleva el proceso, ¿cuáles son los pasos a seguir? Principalmente en dónde deben de estar jugando. Sí. La verdad es muy sencillo. Tienes que estar primero jugando en una liga federada, Ok. en tu estado. Eso es de ley. Tienes que estar tú registrado en la federación. Y a finales de año se lleva un torneo en Tecámac, en el Estado de México, que es el federado que lo organiza la Federación Mexicana de Fútbol Ok. Americano. Entonces, de ese federado se hace una preselección de, no sé, 60 jugadores tal vez. Van miles de jugadores, miles, muchísimos equipos Sí. a jugar. De verdad que son, no sé, 200 equipos, 300, Ok. no sé, es un Sí, torneo muchísima. gigante. Y de ahí se saca una lista de preseleccionados y tú decides si ir o no ir, ¿no? Esa ya es tu decisión. Pero si sales en la lista, como un mes después empiezas a entrenar ya con la preselección. Del estado, ¿no? No, ya de todos, Ah, o sea, ok, ya de de todos. De la preselección que sacaron de ese torneo, tú ya lo empiezas a jugar. Ok. Entonces vas a entrenar a Ciudad de México, son fines de semana, son 3 días, viernes, sábado y domingo. Llegas el viernes, entrenas en la noche, el sábado en la mañana a las 9 y el siguiente es a las 5 y el domingo también. Entonces, después de ese fin de semana, pasan como un mes y hacen un recorte. Ok. Otros entrenamientos, otro recorte. Así hasta llegar, este año fueron una lista de 18 jugadores que conformaban ya la selección. Hubo otros entrenamientos y al final al torneo solo se llevan 12.
Ok. Pero ese es el proceso. Sí, o sea, van cortando, pero finalmente, pues para empezar tienes que jugar en una liga federada. Jugar en tu liga federada de tu estado y jugar el torneo federado. De Tecama. Eso es el requisito obligatorio. Ok. Si no haces esas dos, no hay manera de que te preseleccionen. Perfecto. Y obviamente pues tener un buen desempeño, Sí, claro. que tu equipo tenga un buen papel, llegar, porque los coaches sí hacen visorías durante todo el torneo, pero más hacen visorías en los playoffs, donde están Ok. los mejores equipos, ¿no? Sí, donde ya en llegaron. octavos de final, cuartos, semis y final. Entonces sería importante llegar a esa altura. Y en tu caso, que ya llevas 2 procesos, ¿cómo lo hacías para financiar? Digo, sabemos que eres de Puebla, para ir ahí a entrenar, pues como bien mencionas, viernes, sábado y domingo. El año pasado, yo solo he estado en 2 procesos, como comentas, pero hubo un cambio radical. El año pasado todavía entrenábamos, por ejemplo, en campos que les prestaban a la federación. Entrenamos en Águilas Blancas, por ejemplo, entrenamos en CU el año pasado, varios campos así. Y tú llegabas, pues veías que cenabas, veías que desayunabas y qué comías. El hospedaje pues también lo veías tú, todo el transporte lo veías tú. Ahí era financiado todo digo, si tenías algún apoyo, Sí. está bien, pero en mi caso era personal y con el apoyo de mi familia. Este año ya cambió totalmente porque ya algunos llegan al aeropuerto, los van a recoger y los llevan. Ok. Y nosotros, los que llevamos coche, llegamos ahí, se llama CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, Desarrollo y Alto Rendimiento. Sí. Y ya llegamos ahí, nos hospedamos ahí, nos dan comida, desayuno y cena. Nos dan ya los uniformes para entrenar. Entonces ya ahorita ya hay mucho más apoyo. Pero hasta, o sea, por ejemplo, Este los foráneos. proceso, ¿no? Sí, a los foráneos todavía tienen que pagar su vuelo. Ok. Nosotros tenemos que pagar gasolinas, casetas, pues si comes algo antes, todo eso. Ya hay más apoyo, pero bueno, evidentemente todavía falta Sí, más, ¿no? Pero finalmente en tu primer proceso, pues digo, no es fácil el ir y pelear un lugar, o sea, eso es lo que te motiva, ¿no? Ir para ser seleccionado, pero sin embargo, pues yo creo que había veces que decías, como que otra vez tengo que ir a buscar el lugar, pero finalmente, pues digo, hablando un poquito del primer proceso para la gente que no conozca, no quedaste seleccionado al final. Correcto, me quedé en el último corte. Es complicado justo porque, para empezar, tú estás entrenando los 3 días con lo mejor de México. Sí. Son los mejores jugadores, al menos en ese año, que tuvieron un torneo destacado, ¿no? Y hay jugadores que ya van siguiendo desde antes, ¿no? Sí, claro. Entonces es complicado los 3 días pues, tratar de mantener un nivel, ¿no? Más si tienes algún tema aparte de que no sé, de fútbol, de tu casa, de trabajo, lo que sea. Pero ahí tienes que, si haces algo mal, ¿sabes qué? Tienes que tener en mente que hay 3 entrenamientos más, ¿no? Si te va mal en uno, Sí. ¿sabes qué? Lo quito de mi cabeza, como decimos nosotros, next play. Voy al siguiente entrenamiento y trato de hacer lo mejor que puedo. Es imposible que te vaya al 100% los 3 días porque hay alguien enfrente de ti que está haciendo jugadas, ¿no? Que también está peleando por un lugar y más con los que estás compitiendo en tu posición. Entonces sí, es muy complicado. El año pasado pues no conoces a tanta gente y todo ese tema y pues ir a entrenar digamos que un ambiente pues un poco pesado al principio. Sí, competitivo. Ya después vas haciendo amistades y vas haciendo amigos y se vuelve un poquito más ligero. Y en tu caso, ¿cómo sentiste ese primer rechazo? Digo, obviamente yo creo que como a todos cuando viene una final perdida, algo que pues no está dentro de los planes, te desmotiva, pero finalmente, ¿qué es lo que te hace volver a levantarte para poder seguir otra vez con el proceso? La única respuesta que hay, ¿cuál es la motivación? Es traer esto en tu pecho y representarlo y ir a algún torneo y luchar por tu país. Esa es la respuesta. Cuando, por ejemplo, en este primer proceso que me cortaron, pues sí, se te viene el mundo abajo, ¿no? Entrenas muchísimo tiempo, haces muchísimos sacrificios para estar en la lista final y de repente pues te baja, ¿no? Y es como pues complicado porque dices ya no quiero intentarlo, tengo que hacer otra vez todo el proceso. Sí. Pues son 1000 cosas, ¿no? Te pones triste al final de cuentas, pero se pasa. O sea, eso se pasa, ¿no? Dura poco. Dura lo que tu cuerpo necesite, ¿no? Sí. Tienes que asimilarlo, tienes que batallarlo, tener la batalla, pero tienes que tener ese brinco para arriba otra vez, decir, ¿sabes qué? No estuve este año,
voy a estar el siguiente. Y al final, si tú ya estás en los procesos, ya te van viendo los coaches, ¿no? Ya saben cómo juegas, ya saben quién eres. Entonces, eso a mí me sirvió el año pasado, que ya me tenían ubicado, por así decirlo. Y este año, pues, realmente yo tuve un cambio físico, le metí mucho más al gimnasio, al campo y todo eso. Y pues marca la diferencia, ¿no? Las ganas que tú le eches es tan lejos como vas a llegar. Es muy complicado, sí, hay miles de tropiezos, sí, hay lesiones, hay días malos, hay días buenos, hay de todo, pero pues es la motivación lo que te tiene ahí. Justamente te iba a preguntar eso, ¿qué crees que cambió del Kikis que fue cortado en el primer proceso al Kikis de hoy que es campeón? El enfoque que tuve durante el proceso, el proceso pasado entrenaba, pero ahora lo veo y no iba tan enfocado como debería, ¿no? Sí. Totalmente consciente qué estás haciendo, cuál es la situación en la que estás jugando, contra quién estás. O sea, el estudiar, aunque sean del mismo país, tú tienes que estudiar y saber qué va a hacer el jugador. Por ejemplo, si tú estás cubriendo a alguien, sabes que él tiene tendencia a hacer esta trayectoria en cierta situación. Entonces, ese tipo de cosas son las que cambiaron dentro de mí, ¿no? Entrenar más fuerte, exigirme más, ir al gimnasio más tiempo, hacer dobles sesiones, comer más, dormir bien, pues dejar refrescos, o sea, todo ese tipo de cosas que al final es lo que hace un atleta de alto rendimiento. Tienes que hacer ese tipo de llevar ese estilo de vida para estar en la élite, ¿no? Para representar tu país, que al final lo intentan muchísimos, pero solo van 12 o sea, toda la selección son 12 personas, 6 por defensa y 6 en ofensa. Entonces, pues sí, es eso. No, pues sí, muchas felicidades. La verdad Gracias. Es que lo conseguiste, afortunadamente. También tuviste otro problema, que fue una lesión de antebrazo, ¿no? Sí. Justo me pasó hace 3 años. El equipo donde iba a jugar quedó campeón. Sí. Y de ese equipo preseleccionaron a 2 y uno quedó seleccionado. Es un gran amigo mío, Marún. Y se supone que yo también iba a estar en ese torneo. Bueno, no lo tenía asegurado obviamente, pero si tenía una buena actuación era posible que me preseleccionara, bla, bla. Y es complicado de entenderlo a veces, por qué pasan las cosas. Pero sí, una semana antes del federado, estaba jugando fútbol americano, ya, o sea, no de la universidad, sino ya se llaman ligas máster. Sí. Y pues me fracturé el antebrazo justamente una semana antes. Y pues bueno, no había manera de jugarlo, ¿no? Me tuvieron que operar, obviamente, me tuvieron que poner placas y tornillos, y obviamente es una lesión que tarda tiempo en recuperarse. Entonces me perdí ese primer proceso que quería hacer, ¿no? Y pues no, ni modo, o sea, sucedió. ¿Y cómo llevaste ese proceso mentalmente para poder reponerte? La verdad es que al principio fue complicado, te digo, ¿no? Tienes que asimilar lo que tener ese duelo, porque realmente yo no tenía que ver por qué estaba jugando ese torneo, el de Master, pero bueno, te digo, entiendes y asimilas por qué pasan las cosas, y nada, pues es cuestión de que tú digas, yo quiero estar ahí, sé que tengo el potencial, sé que tengo las ganas, sé que tengo que entrenar muchísimo, pero yo quiero estar ahí. Y nada, fue pues empezar poco a poco, ¿no? Con rehabilitación, es lo principal, ¿no? No te puedes saltar esa etapa que es importantísima. Luego regresas al gimnasio y luego regresas a jugar y te sigues preparando. O sea, realmente lo único que piensas es que quieres estar en la selección, ¿no? Es lo único que piensas. Y finalmente estás en la selección, lo consigues. ¿Qué te parece si ahorita hablamos de Panamá? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se vivió dentro del campeonato? Digo, desde aquí te estuvimos siguiendo a la selección. Grandes partidos, muy, muy cerrados, lo que era Panamá y Canadá estuvieron pesados los partidos, finalmente se consiguen, pero ¿cómo se vivió desde dentro? Realmente todo pasa, son 3 días, ¿no? de torneo, 2 o 3 días de torneo. Tú entrenas 9 meses para 3 días. Entonces, en tu mente pasan muchas cosas, ¿no? Desde que estás en la concentración aquí en México, desde que vas al aeropuerto, pues empiezas a ver a gente hablando, diciendo, ¿no? Tomando fotos. Tu cabeza empieza a imaginar 1000 cosas. Tomas el avión, igual ya vas, ¿no? Como concentrado, pero son tantas cosas. Cambios de horario, cambios de clima.
que pues tu cabeza empieza a volverse loca, ¿no? Llegas allá a hacer los transportes. La verdad es que fue una experiencia muy bonita. Todos íbamos con una mentalidad muy positiva. Todos teníamos en mente, desde el principio del proceso era pensar en oro, ¿no? En las dos ramas, en los dos torneos. Las chicas jugaron el Mundial, los World Games y el Continental, y nosotros solo el Continental. Pero el pensamiento siempre fue el oro. Entonces, eso se sentía en el grupo, se sentía mucha confianza. Empiezan los partidos y obviamente pues vas agarrando ritmo, ¿no? No te puedes permitir tener errores en esos torneos porque te cuestan. Un partido, pierdes un partido y se te complica todo, ¿no? Entonces es desde el principio entrar con todo y así entramos, ¿no? Había veces que teníamos errores, pues sí, que fuimos corrigiendo, pero pues todo el torneo dominamos en fase de grupos. Siempre estuvimos concentrados y ya, como dices, en playoffs pues se empezaron a complicar todo, ¿no? Porque son equipos pues bastante fuertes, pero bueno, los resultados se dieron y pues se sacó el oro. Y finalmente no se llega a la final tan esperada. Todos esperábamos esos duelos de México contra Estados Unidos. Por una cuestión climatológica no se lleva a cabo la final. Quedan los dos equipos como campeón por la regla. Correcto. Sin embargo, pues esa espinita de que no se jugó la final, ¿cómo se vivió desde dentro? Fueron minutos, bueno, o horas, ya no sé. Fueron horas porque nosotros jugamos temprano contra Panamá y era esperar hasta las 4 contra Canadá, y era esperar hasta las 4 para jugar contra Estados Unidos. Entonces ahí empezó a haber mucho tiempo y nada, o sea, nosotros ya estábamos preparados en el vestidor, calentando, escuchando música, y nos decían que se atrasaba y se atrasaba y se atrasaba. Y obviamente fue muy frustrante. Cuando ya nos dijeron que ya no, fue muy frustrante porque todos estábamos muy confiados en que el resultado nos lo íbamos a llevar. Sí. Habíamos trabajado muy duro, habíamos tenido sesiones de video duras para escautear al oponente. Ya teníamos pues todo el torneo atrás, ¿no? Físicamente estábamos cansados, pero mentalmente y todo nuestro cuerpo estaba listo para esa final. Todos queríamos jugarla, todos querían ver esa final. La verdad es un duelo que todos quieren ver. Sí. Entonces fue frustrante, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Este proceso de que te dan la noticia, asimilarlo y saber por qué no, entender la razón de por cuál pasan las cosas. Es complicado, pero pues tuvimos que asimilarlo ahí. Tuvimos una plática entre todos donde externamos cómo nos sentíamos y pues, dando gracias y todo esto, y nada, pues asimilarlo, esperando a que el partido se pueda jugar. Sí, final de cuentas se puede jugar todavía el partido, ya no va a ser como por una medalla, sin embargo va a ser por el orgullo, que va a estar mejor todavía. Aún no hay fecha, ¿verdad? Aún no hay fecha, nos dicen que se quiere hacer antes de que termine el año. Ahora lo que pasa es que hay muchos eventos de la federación, tiene muchos eventos de torneos de edades under 17, 18, lo que sea, torneos, viene el federado, entonces pues sí, la idea es que se juegue antes de que termine el año. Todos queremos jugarlo, obviamente. Por lo mismo seguimos nosotros en preparación, o sea, íbamos a tener un periodo de vacación, o de descanso más bien, porque los deportistas así no tienen vacaciones, solo tienen periodos de descanso. Y ahora ya nos empezaron a mandar otra vez rutinas y el plan a seguir, porque la idea es prepararnos como si fuera el torneo para ese partido, ¿no? Obviamente queremos ganarlo y nuestra mentalidad es demostrar que nosotros somos merecedores del oro absoluto, entonces pues seguimos ahí. Ir por eso que les robó el clima. Sí, caray, que fue una lástima, pero realmente pues nadie pudo hacer nada. Sí, no, ya no está en manos de nadie, y reglas son reglas, y si el torneo dice que se quedan los dos como campeones, pues digo, finalmente es un reconocimiento a los dos que llegaron a la final, es los dos mejores, no había otros. Sin embargo, pues como tú dices, esos 9 meses por ese día de partido, por esa final, pues al final no se puede llevar a cabo, pero se va a poder llevar. Ahora te pregunto, ¿cómo se está viviendo? Desde fuera vemos que el crecimiento del flag es potencial, somos una potencia en México, le cueste a quien le cueste, le duela a quien le duela, México está haciendo bien las cosas, el apoyo ya se está viendo por parte pues del gobierno, ya están apoyando mucho, y es un deporte olímpico. ¿Tú cómo ves la competitividad dentro de los torneos, de los procesos de selección? Cada vez hay mejores atletas y está más perro quedarse ahí. Sí, definitivamente las generaciones que vienen, ya lo vemos ahorita, ¿no? Realmente ahorita en el equipo, en la selección, hay una combinación de edades, ¿no? Hay personas más grandes, medianas y chiquitas, ¿no? El más chiquito tiene 19, ha de tener 20, el más grande pues ya
33, pero es una combinación de talento, de experiencia, de juventud, de todo, que arman un grupo muy fuerte. Ahora, los que vienen abajo de nosotros, las Under, que también fueron al torneo, Sí. y en general toda la comunidad de flag en México es muy grande y realmente viene gente muy fuerte. Y si viene la NFL también jugadores, pues va a hacer que todos crezcan más, que todos le metan más. Entonces, ahorita la proyección es brutal y lo esperanzador, lo emocionante es que México, ahorita como dices, es potencia y hay posibilidad de medalla olímpica, ¿no? Obviamente de oro, Sí. es lo que nosotros pensamos, ganar el oro. Esa es nuestra mentalidad, pero seguro es estar en el podio olímpico. Y eso, pues a cualquier atleta le brinca en la cabeza, ¿no? Todos, o al menos en mi cabeza es el mayor honor que pudiera tener un atleta. Jugar en un olímpico y ganar, ¿no? Ver tu bandera elevarse y tu himno sonar y todo. Entonces, pues ahí está, ¿no? Qué bueno que ya va a haber más apoyo, ¿no? Este año se vio y pues han hablado cosas, ¿no? De los apoyos, entonces pues esperamos que siga creciendo. ¿Y tu mentalidad dónde está ahorita personalmente? Obviamente que yo creo que todos los de la selección quieren ir a los Juegos Olímpicos, sin embargo, ¿tú qué estás haciendo para merecer ir a Los Ángeles? Ahorita mi mentalidad lo primero es el mundial, ¿no? Sí. Ese mundial es importante porque te da la clasificación a los Olímpicos. Entonces, nuestra mentalidad es primero ganar el oro en Alemania. Ya estamos trabajando. Es el próximo año, ¿no? Es el próximo año, es en abril o agosto, no estoy seguro, pero es el próximo año, en 2026. Y realmente lo que nosotros o yo personalmente estoy tratando de hacer es poner el estándar lo máximo, lo más alto que se pueda, que si tú quieres llegar a la selección tengas que tener ese compromiso, ese nivel físico, de inteligencia, más alto de los que están ahorita, ¿no? Que sea por talento, seguirse preparando todos los días, no hay tiempo para tomar vacaciones, ¿no? No hay tiempo para relajarse. La selección sigue y va a seguir, entonces hay que seguir entrenando, meterle más al gimnasio, meterle más al campo, no descansar, o sea, es seguir poniendo el estándar lo más alto, para que el quien llegue, no importa quién llegue, sea ese estándar y sigamos peleando siempre por el oro. No, pues la verdad es que qué buena mentalidad. Yo creo que con eso vas a llegar a hacer cosas muy grandes. Pues hablando ahorita, lo estás haciendo, estás poniendo tu nombre en alto, estás poniendo el nombre de México en alto, el Estado también, Claro, digo, el hecho de tenerte a ti y a Hani como representantes, digo, están haciendo las cosas muy bien. Me gustaría ya para ir cerrando esta entrevista, pues que le dejaras un mensaje, si gustas ver a la cámara, a toda la comunidad Panteras, a todos los chicos que quieren llegar a ser como tú, llegar a ser parte de la selección, quieren pues llegar a tener una medalla. Claro. ¿Algún consejo, algo que les quieras dejar? Amigos y amigas, lo único que yo les puedo decir es que esto está creciendo mucho. Es momento de que todas las generaciones que vienen, como ustedes, pongan el nombre de México en alto. Solo les queda, como nosotros que estamos ahorita, trabajar, tener orgullo por su país, tener compromiso, ser personas de bien. Tienen que cumplir siempre en la escuela, siempre tienen que cumplir en el deporte, ser personas de bien, tener una buena imagen siempre. La realidad es que México ahorita es una potencia. Nosotros estamos empezando a excluir el legado, pero la realidad es que ustedes que vienen son los que van a seguir manteniendo el nombre de México en alto. Entonces, aprovechen sus oportunidades, no dejen de soñar. Realmente no importa de dónde vengas, como decíamos ahorita. Puebla es un estado que pocos conocían en el nivel de flag, pero va creciendo. Ya se empezó con Marún, que fue seleccionado, ahora está Hani, estoy yo, ha habido más preseleccionados y la idea es esa, que cada vez la selección tenga más preseleccionados y seleccionados poblanos, que hay muchísimo nivel. Solamente lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestro chip y creernos que podemos y trabajar por eso es lo más importante. Trabajen duro, trabajen responsablemente y las cosas se van a dar. Perfectísimo, pues bueno, te agradecemos, Ricardo, por aprovechar este tiempo, gracias por esta entrevista. Me gustaría pues entrevistarte posteriormente de que sean campeones del mundial y por qué no, antes de que te vayas a Los Ángeles, que nos regales otra entrevista. Con mucho gusto. Esperemos aquí estarnos viendo. Mucho gusto, muchas gracias a todos. Y bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, dejar su like. También agradecemos a nuestro patrocinador Mosto Boy y ya saben, el 10% de descuento si dicen que vienen por parte de Panteras. Nos vemos la próxima. Chau, chau.